que en realidad son órganos que se encargan de varias otras funciones que son básicas para el cuerpo. Entonces, generalmente cuando hay una falla renal ya hay un comprometimiento multisistémico. ¿Por qué? Porque los riñones se encargan del equilibrio del cuerpo, de regular varias funciones, como por ejemplo, eliminar los desechos que están circulando en la sangre, y eso mediante la orina va eliminando lo que ya no sirve, favorece el equilibrio químico del cuerpo, el denominado equilibrio ácido-base, ¿está bien? Mantiene y controla la presión arterial, también muy importante. Los enfermos renales, por ejemplo, tienden a tener todo el tiempo hipertensión. ¿Por qué? Porque ya no consiguen regular la presión arterial, que es también una función súper básica de los riñones. Ayudan a mantener los huesos sanos, también por el metabolismo de ciertas vitaminas, la vitamina D entre ellos. Contribuyen a fabricar los glóbulos rojos, también importante. La eritropoyetina es una hormona que se encarga de estimular la producción de glóbulos rojos. ¿Y dónde se produce? En los riñones. Entonces, para que tengan en cuenta que no es solamente la producción de orina, eso ya es imprescindible porque eso hace con que se liberen los desechos del cuerpo, pero hay también el metabolismo de ciertas vitaminas, también la parte de la producción de glóbulos rojos, la presión arterial y el equilibrio ácido-base, que es imprescindible para que el metabolismo del cuerpo pueda mantenerse. A ver, aspectos macroscópicos, como ya habrán visto en anato. Entonces vamos a dividir al riñón, hablemos de singular, en una cápsula. La cápsula generalmente aquí no está evidente, pero es de tejido conectivo denso, irregular, como todas las cápsulas del cuerpo. Y luego vamos a dividir en dos sectores, una corteza y una médula. La corteza, ¿sí?, va a ser la parte más periférica, es de color pardo rojiza, eso básicamente de forma macroscópica. En nuestras láminas todo tiene el mismo color, tanto corteza como médula, no hay mucho para diferenciar. En la corteza contiene el 90% de la sangre de los riñones. Aquí hay muchísima vascularización, justamente porque ¿qué pasa aquí? Llegan mediante los vasos sanguíneos que están aquí, llega la sangre, circula, ¿sí?, y la sangre, una vez que entra, se filtra. La sangre que ingresa es la sangre sucia, por así decirlo, y la sangre que va abandonando el riñón ya es la sangre filtrada, ¿entienden? Y lo que se filtra ahí de la sangre, todo lo que se consiguió filtrar y ya no sirve, es eliminado a través de la orina. Bueno, dentro de la corteza vamos a encontrar los corpúsculos renales, que voy a ir mostrándoles. Aquí estarían en esta región, y los túbulos asociados sería la nefrona. Vamos a ver qué es la nefrona, que está localizada aquí a nivel de la corteza. Los rayos medulares son aquí estructuras también que se encuentran dentro de la corteza. Vamos a ir conociendo. Dentro de la médula, que sería la parte más interna, ya relacionada con el ilio, en la médula lo que llama la atención son estas estructuras conocidas como pirámides renales, como pueden ver acá. Pirámides renales. Eso es lo que más llama la atención en la parte macroscópica, y para la parte microscópica de histología también es interesante, porque aquí la orina que empieza a ser producida en la corteza va a pasar en la médula, donde va a terminar justamente la producción, y luego ya va a ir abandonando a los riñones, ¿sí? Dentro de la médula, las pirámides renales o pirámides de Malpighi, como pueden ver, de 8 a 18 podemos encontrar, y las columnas renales de Bertin, que están entre las pirámides. Esto de forma macroscópica, pero también sirve para histología, por eso ya les voy mostrando lo más importante, al menos de la parte macroscópica. La papila sería el vértice de la pirámide. Si esto es una pirámide renal, la papila básicamente es esta parte, el vértice, donde la orina, que ya está lista y ya está pronta, es enviada ya al sistema excretor. Luego tenemos lo que ya habrán visto por anato, los cálices menores, ¿verdad?, los cálices mayores, y la pelvis renal, que corresponden ya al sistema de evacuación.
¿sí? Tanto los cálices como la pelvis renal lo que hacen básicamente es dirigir la orina que se formó, inició su producción en la corteza, pasó a la médula, abandone a los riñones por medio de los cálices y luego la pelvis. Aquí estarían los cálices, aquí la pelvis renal, que es la dilatación que se encuentra aquí, y la orina ya formada abandona al riñón por medio del uréter. ¿Está bien? Ese sería más o menos el recorrido. Voy a ir mostrándoles las partes importantes para histología al menos, pero lo importante es saber que la producción de orina es de afuera para adentro. ¿Me entienden? Inicia en la corteza, pasa a la médula y de la médula es enviada hacia la pelvis renal a través de los cálices. Esa es la dirección que vamos a ir mirando, vamos a ir viendo. Entonces, aquí por ejemplo, macroscópicamente lo que llama la atención es la corteza, sería la parte periférica, y las pirámides renales. La punta de la pirámide, ¿cómo se llama? La papila, exactamente. Y la producción de orina es aquí, aquí. Bueno, acá inicia, acá termina y aquí se libera. Básicamente eso es lo que vamos a ir viendo. En histología es interesante saber definir las partes. Por ejemplo, si es que yo veo allá en el primer cuadro de la derecha, la parte más externa va a corresponder a la cápsula de tejido conectivo denso y regular, cápsula del riñón. Esta parte que está aquí, en el cuadro de abajo, corresponde a la corteza. Y yo no, ¿cómo les digo? No voy a definir la corteza renal por la ubicación macroscópica, así como en anato. No, es porque está en la periferia directamente. En histología, yo sé que esto es corteza porque contiene estas estructuras llamadas glomérulos. ¿Está bien? Glomérulos renales. Y una vez que yo sé identificar estas estructuras que les voy a mostrar, sé que estoy dentro de la corteza del riñón. ¿Está bien? Y aquí, básicamente, tenemos a la corteza, y aquí justamente los glomérulos que vamos a ir conociendo, y la médula. La médula se identifica justamente en esta imagen al menos por la presencia de las pirámides. Aquí hay una pirámide, aquí hay otra pirámide, ¿sí? Las papilas, ya cálices en este caso inician aquí también, pero entre la corteza y la médula hay diferencias histológicas porque en la corteza tenemos los glomérulos. Eso se va a preguntar en la parte práctica, ¿sí? Tienen que saber cuál es la diferencia histológica entre corteza y médula. Presencia de corpúsculos renales. Vamos a ir encontrando y viendo cuáles son. Allí. Ahí, ¿qué tenemos aquí, por ejemplo? De nuevo, esta sería la parte más periférica, ¿verdad? Del riñón. Esta sería la parte de la corteza, y dentro de la corteza vamos a encontrar los corpúsculos, que son estas estructuras ovoides. Les voy a ir mostrando así para qué sirven. La médula sería esta parte, esto es una pirámide, esta sería la papila, ¿sí? Y dentro de la médula, aquí está agrandado, corteza, ampliación de la corteza, ampliación de la médula. En la corteza hay corpúsculos renales y en la médula hay solamente túbulos. Tal vez no están entendiendo muy bien ahora, pero les voy a mostrar de que aquí hay túbulos y glomérulos. Aquí hay solamente túbulos. Esa diferencia tiene mucho que ver con la función de la producción de orina. Entonces, vamos a empezar a estudiar la corteza. ¿Está bien? La parte periférica que contiene justamente a los corpúsculos renales. Empecemos por la corteza. Esos corpúsculos que les comenté, los corpúsculos ovoides, hacen parte de una estructura denominada nefrona. ¿Está bien? La estructura microscópica, la unidad funcional de los riñones, está constituida de esta manera. La nefrona es la unidad estructural y funcional del riñón. ¿Y cuáles son las partes de una nefrona? ¿Por qué habla de unidad estructural y funcional? Porque son justamente las estructuras que, mediante las cuales la orina empieza a ser generada, es decir, la sangre empieza a ser filtrada. La sangre tiene que ingresar en la nefrona y ahí empieza a filtrarse. ¿Se
empieza a limpiar. Bien, entonces, ¿cuáles son las partes de la nefrona? 1. El corpúsculo renal, como pueden ver aquí. El corpúsculo renal está constituido por el glomérulo, la parte roja que pueden ver, es un enmarañado de capilares. Son capilares así, son muchísimos capilares que se enmarañan, en portugués ¿cómo se puede decir? Que están todos entrelazados, ¿sí? Y forman como un ovillo. El glomérulo. El glomérulo u ovillo capilar es el que está aquí y hace parte del corpúsculo renal. Justamente, está el glomérulo y la cápsula. Su cápsula, ahí forma el corpúsculo renal. ¿Está bien? Este es el corpúsculo renal. Luego vamos a tener un sistema de túbulos. El túbulo contorneado proximal, que es el primer túbulo que va a salir de él, y es justamente el que comienza a llevar a la orina. El asa de Henle, que sería esta parte, que va a ir siguiendo. Asa es ausa, así le dicen también en portugués, ¿verdad? Asa de Henle, que sería esta curva que está aquí, ¿sí? Y el túbulo contorneado distal. Sí. ¿Cómo? La cápsula de Bowman es la cápsula del corpúsculo. Es que el corpúsculo está formado por el ovillo capilar, que es ese enmarañado de capilares que os falei, y este corpúsculo, este ovillo capilar tiene una cápsula. Esa es la cápsula de Bowman. ¿Está bien? Les voy a ir mostrando. Cápsula de Bowman. Augedor. Bueno, tiene una hoja visceral que toca eso y tiene una hoja parietal que es la que vemos. Vamos a ir viendo uno. No, porque justamente esta cápsula está formada solamente por un epitelio plano simple. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo funciona? Aquí nosotros vamos a tener dos polos, justamente. Está el polo vascular, que es lo que están viendo acá. Viene una arteriola, ingresa ahí dentro del corpúsculo y genera ese ovillo. Y tenemos un polo urinario. El polo urinario es cuando se filtra toda la sangre que ingresó en ese enmarañado de arterias, de capilares, para ser más precisa. Y todo lo que se filtró de aquí va a pasar ya en el túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal y luego túbulo colector. Esto sería ya la orina. ¿Qué pasa con la sangre que se filtró? La sangre que ingresa a través de una arteriola aferente, ¿verdad? Ingresa aquí, genera el enmarañado y la sangre que se filtró va a abandonar nuevamente el corpúsculo por esa arteria que está saliendo por arriba, se llama arteriola eferente. Aferente, ¿qué quiere decir? Aferencia, llega, que está llegando, y eferente está saliendo. No sé si entienden ahí, no sé si entienden el esquema. Acá empezamos. Viene la sangre, llega al ovillo, ¿verdad? Por medio de la arteriola aferente. La sangre ingresa en ese ovillo y comienza a circular, ¿verdad? Por todo el enmarañado. A medida que va circulando, ¿cómo? Ovillo capilar, yo me refiero solamente a los vasos. Ovillo capilar, el glomérulo sería ya con la cápsula. Es básicamente, solamente esa es la diferencia. La sangre que ingresa, vamos a llamarlo glomérulo para que sea más fácil así. La sangre que ingresa al glomérulo va a empezar a circular dentro de él y a medida que circula se va a filtrar. ¿Entienden? Por eso es que la sangre que ingresa no es la misma sangre que sale. La sangre que ingresa tiene toxinas, tiene ciertos elementos que el cuerpo va a eliminar. La sangre que abandona el glomérulo ya es sangre filtrada por medio de la arteriola eferente. La sangre abandona y ya abandona de forma filtrada o limpia. ¿Y qué pasa con lo que se consiguió filtrar aquí dentro del glomérulo? Va a pasar directamente al sistema
glomérulo más el túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal. Y luego está el túbulo urinífero, que sería la nefrona más el túbulo colector. Les voy a hacer nomás ya acá, solo para que no se compliquen, para que me vayan entendiendo. Es así, la luz, por favor. Bueno, viene la sangre por la arteriola. ¿Cómo se va a llamar la arteriola que va a traer sangre? Arteriola aferente. Muy bien. La arteriola aferente va a traer sangre aquí y va a entrar en un sistema de capilares que se llama ovillo, que forma parte del glomérulo o corpúsculo renal. Les voy a hacer en el otro, ahí, justamente. Una vez que la sangre entra y empieza a circular por todo este sistema, va a abandonar nuevamente al corpúsculo renal por medio de la arteriola eferente. Esta sería la sangre sucia y esta sería la sangre limpia. Esta sangre limpia vuelve a entrar en el torrente sanguíneo, o sea que hace parte a través de la circulación sistémica. ¿Y qué pasa acá? Justamente aquí ocurre la filtración de esa sangre y todo lo que se filtró va a ir abandonando el glomérulo por medio de túbulos. Primero, el túbulo contorneado proximal. ¿Me entienden más o menos lo que pasa, verdad? Acá también. Es lo mismo que vimos aquí. Allá está el glomérulo, la arteriola que entra, la arteriola que sale y luego el sistema de túbulos. El distal también está marcado allá. Sí. Túbulo contorneado porque tiene un formato contorneado. Proximal porque está unido directamente. Luego viene el asa de Henle, que es un sistema de túbulos que tienen este formato, por eso se llama asa de Henle. Aquí la orina, la primera filtración pasa aquí, va pasando por el túbulo contorneado proximal, asa de Henle, y luego hay otro sistema de túbulos de nuevo contorneados, pero como no está directamente asociado, se llama túbulo contorneado distal. Hasta aquí. Esto se llama corpúsculo renal más sistema de túbulos. ¿Cómo se llama esto? Nefrona. Hasta el túbulo contorneado distal está nefrona. ¿Qué pasa con la orina que se está formando a este nivel? No termina ahí. Este túbulo contorneado distal de nuevo envía, o sea que va a viajar aquí y llega hasta aquí. Hasta ahí la nefrona. Va hasta el túbulo colector. La luz, por favor, aquí la para ver mejor, por eso vuelvo aquí. Aquí, ¿dónde está? Acá está, muy bien. Asa de Henle, túbulo contorneado distal, y esta orina desemboca aquí en este túbulo que se llama túbulo colector. Este es el túbulo colector. Como dice el nombre, va a ir colectando, porque acá tiene varias ramas. Va colectando lo que traen diversas nefronas. Varias nefronas desembocan en el túbulo colector. Y del túbulo colector ya va hacia la médula. ¿Entienden? Aquí son varios. Aquí, por ejemplo, la luz, por favor, otra vez. Aquí tenemos un túbulo colector. Esta nefrona va a desembocar en este túbulo colector. Y otras nefronas también. Voy a escribir nomás nefrona, pero asuman que es todo esto, ¿verdad? Otras nefronas también van a venir aquí a desembocar en este túbulo que es el colector. No tem somente un, tem varios colectores, pero el trabajo de ellos justamente es recibir la
nefrona. No te puedo estimar cuántos millones, de un moche. Millones y millones. Vamos a ver si hay un valor numérico. Pero millones, eso es cierto. A ver. Ahí está. El túbulo urinífero, la luz otra vez. Túbulo urinífero sería la nefrona más el túbulo colector. Nefrona más túbulo colector, ahí se llama túbulo urinífero. Este es el esquema para que ustedes vayan entendiendo lo que va pasando, ¿verdad? Y estas estructuras, la nefrona, tanto el corpúsculo renal como este primer segmento de túbulos, están solamente en la corteza. Por eso estamos estudiando primero corteza. Eso es lo que le distingue. Si yo veo un corpúsculo renal en una lámina, yo tengo que estar segura de que estoy viendo corteza. En la médula, nosotros ya tenemos esta segunda tanda de túbulos. En la médula no hay corpúsculos. En la médula solo hay túbulos que ya están llevando a la orina. Essa parte é na e ali o coletor já era. Ya va a ser médula. Primero va a estar en el mismo nivel, pero luego va a ir bajando, porque lo que hace es tratar de llegar hacia la papila. Eso es lo que va pasando. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Sí? Bien. La luz, por favor, vamos avanzando. Entonces ahora lo que vamos a ver básicamente es cada una de las estructuras. Empecemos viendo primero al corpúsculo renal. Ya están ubicados, entonces vamos a tratar ya de ver los detalles. Corpúsculos renales. Ovillo capilar. ¿Qué es el ovillo capilar? Este enmarañado de capilares. Ovillo solo por el formato, ¿verdad? Tiene un formato ovalado. Ovillo capilar rodeado por hojas visceral y parietal de la cápsula de Bowman. Ahí está. ¿Por qué tengo aquí esta cápsula? Esta cápsula que está aquí alrededor se llama cápsula de Bowman. Y tiene una hoja parietal que forma la pared justamente. Una hoja parietal y una hoja visceral. La hoja visceral le abraza al ovillo. Esta es la hoja parietal y esta es la hoja visceral. ¿Entienden? Así como la pleura. Pulmones, pleura. Está la pleura parietal y la pleura visceral. La cápsula de Bowman tiene una hoja parietal, un espacio y una hoja visceral que le abraza al ovillo. Y en ese espacio entre las dos hojas es lo que se filtra la sangre. ¿Entienden? Bueno, ¿verdad? Lindo es, muy interesante eso. Para llegar a entender la rabia, pero cuando uno entiende ya es interesante. El ovillo capilar, rodeado por las hojas visceral y parietal de la cápsula de Bowman, forman el corpúsculo renal o glomérulo. Y tiene dos polos, que es lo que yo les dibujé acá. Tiene un polo vascular. El polo vascular es justamente donde ingresa la arteriola aferente y egresa la arteriola eferente. ¿Me entienden? Polo vascular. ¿Qué dice? Donde entra la arteriola eferente es la misma cosa. Y polo urinario. El polo urinario es justamente donde inicia el túbulo contorneado proximal. Ese es el polo urinario, donde va a empezar a llevarse a cabo la producción de orina. Sí, acá es el polo urinario. Polo vascular, donde están las arteriolas, y el polo urinario. En el polo vascular la sangre sucia, por así decirlo, está entrando, ¿sí? Y en el polo urinario ya se está llevando lo que se consiguió filtrar de esa sangre, ¿sí? Polo urinario, donde comienza el túbulo contorneado proximal. Y ahí está, espacio de Bowman. El espacio de Bowman es justamente esta región
bien lindo. Este es el polo vascular, arteriola aferente, arteriola eferente, independientemente de la localización. Entra aquí en el ovillo capilar, este es todo el enmarañado de capilares. Y aquí está la hoja parietal de la cápsula de Bowman, ¿verdad? Hoja parietal. Así como hay una hoja parietal, hay una hoja visceral, esta parte más pálida que ustedes están viendo, la parte amarillenta o blanquecina que abraza al ovillo, es la hoja visceral de la cápsula de Bowman. Y el espacio de Bowman es esta región que está entre la hoja parietal y la hoja visceral de la cápsula de Bowman. Aquí se va depositando todo lo que se va a filtrar de la sangre. Y a partir del espacio de Bowman, eso es dirigido hacia el polo urinario. Esto sería el túbulo contorneado proximal. Entonces aquí lo que se va filtrando ya va siendo llevado hacia el polo urinario. ¿Ven? Ahora, ese es el espacio de Bowman. Esto se ve perfectamente en la lámina. Tengan en cuenta para la práctica, da para ver la cápsula de Bowman, da para ver. ¿Y cómo? Ah, cierto. ¿Y cómo va a ser el examen de ustedes? Solo masculino. Ah, genial. Ah, no se dividió pues en la práctica. Ah, bueno. Está bien. Tengo menos para la práctica, pero es lindo. ¿Verdad? Es lindo la práctica. Da para ver todito. ¿Sí? Esa cápsula de Bowman, esos circulitos ahí que Sí. están afuera, es la hoja Parietal. Lo que vemos es la hoja parietal por fuera. La hoja visceral está adosada a los capilares. La hoja visceral está colada aquí. La está colada. No da para individualizarla con el microscopio óptico al menos. Está adosada. Esa aquí sería esto. En un esquema son células que se llaman podocitos en realidad y están abrazando aquí al ovillo, pero no da para individualizar. A la hoja parietal sí, porque se ve como una cápsula fina alrededor. y sería la hoja visceral sería epitelio blanco. No. La hoja visceral está formada por células. Les voy a ir mostrando. No es igual. Como el- No. Bueno, ¿están entendiendo? Atiendan porque es una inversión de tiempo. Tienen que aprovechar ahora mientras puedan sacar dudas porque en la hora de estudiar después, intentar entender después va a ser más pérdida de tiempo. Entonces aquí tenemos en una lámina, les voy a mostrar así a grandes rasgos, nomás ya la parte de las láminas ya que no van a tener en la práctica, pero para que vayan entendiendo, esto es un corpúsculo renal. Automáticamente sé que estoy en la corteza, ¿verdad? Esta parte que está aquí es el corpúsculo, esto es el ovillo capilar que está aquí, y esta es la cápsula de Bowman, la hoja parietal de la cápsula de Bowman. La hoja visceral no da para ver de forma individual porque está adosada al ovillo capilar. Y este espacio se llama espacio de Bowman. Perfecto. Aquí nosotros tenemos el primer sistema de túbulos. ¿Sí? Yo sé que es un túbulo porque tiene un epitelio cúbico simple. Este es el polo urinario. El polo urinario tiene epitelio cúbico simple. Los túbulos tienen epitelio cúbico simple. El polo vascular, que aquí básicamente no está muy bien diferenciado tal vez por el corte, tiene epitelio plano simple porque son arterias, pues, ¿me entiendes? Son vasos sanguíneos que van ingresando. Entonces el epitelio es totalmente diferente. Bueno, vamos a ir viendo. ¿Sí? Sí, ya pedí. Ya pedí, no vienen. No sé si alguien quiere ir a pedir también en la secretaría. Pedí a las 8:48. Pedí ahora 206. Nuestra es 100. Ah, por eso no venía.
sería el ovillo capilar, este es el polo vascular y este es el polo urinario. El glomérulo, representado aquí primeramente por el enmarañado de capilares, está formado por el endotelio de los vasos sanguíneos, la membrana basal glomerular. Atiéndanse acá porque esto es importante para saber cómo se filtra la sangre. Está el capilar del vaso sanguíneo, está la membrana basal glomerular y las células mesangiales. Este ovillo capilar no está, o sea que los capilares no están colgando, no están así de forma colgada ahí dentro de lo que es el glomérulo, sino que están fijos por un tejido formado por células mesangiales. El mesangio es como el mesenterio del abdomen, ¿sí? Para que asocien, ¿saben lo que es el mesenterio del abdomen, verdad? Donde están fijas ciertas estructuras. Y es lo mismo, el mesangio está formado por células que se encargan de fijar al ovillo capilar. Y luego tenemos a la cápsula de Bowman, que sería o está formado por la hoja visceral de la cápsula de Bowman, que está formada por los podocitos. Atiendan, aquí tenemos a los capilares y tenemos estas células que se llaman podocitos. Estos podocitos equivalen a la hoja visceral de la cápsula de Bowman. Son células que tienen muchas prolongaciones, por eso se llaman podocitos. Son como piernas o pies que van de alguna manera abrazando a todo el ovillo capilar. Y son importantes porque hacen parte de la barrera de filtración. Entonces, los podocitos equivalen, son estas células representadas por estas células, equivalen a la hoja visceral de la cápsula de Bowman. Luego tenemos la hoja parietal de la cápsula de Bowman y el espacio que ya les había comentado. ¿Por qué es interesante saber eso? ¿Por qué es importante? Porque los tres componentes, tanto el endotelio del vaso, su membrana basal glomerular, porque todo epitelio o endotelio necesita tener una membrana basal, ¿verdad? Endotelio del vaso, membrana basal glomerular, más podocito, los tres componentes hacen parte de la barrera de filtración glomerular. ¿Entienden? La sangre que está en esta luz aquí, una vez que es filtrado, hay un componente que se filtra dentro de la circulación, tiene que atravesar esos tres componentes. Tiene que pasar el endotelio del vaso, tiene que pasar su membrana basal y tiene que atravesar al podocito. Ahí recién va a llegar al espacio de Bowman. Más o menos. Les voy a mostrar en otras imágenes. Vayamos ahí. Y ahí está. El glomérulo renal, lo que yo les dibujé ahí como un enmarañado, en el microscopio electrónico se ve de esta manera. Esto, muchísimos capilares, todos enmarañados y los podocitos abrazando, y esto sería de forma más microscópica todavía. Aquí está la barrera de filtración. El glomérulo renal es una estructura ovoide compuesta por un ovillo de capilares. La arteriola aferente llega al glomérulo, se capilariza, empieza a, ¿cómo se puede decir?, a ramificarse, a formar capilares y vuelve a salir como arteriola deferente. Así mismo como ya hicimos en el primer esquema. ¿Y qué tenemos dentro de ese ovillo capilar? Células endoteliales, ¿verdad?, que están tapizando al capilar. Todo capilar tiene células endoteliales que tienen fenestraciones. Son capilares de tipo fenestrados. Así mismo. Esto ya es un poco repetitivo porque ya les mostré el esquema grande al menos. Y la cápsula de Bowman, que ya mencionamos también, justamente está formado por una doble pared o dos hojas. El epitelio que tapiza la pared externa del corpúsculo se llama hoja parietal de la cápsula de Bowman y está formada por un epitelio plano simple. Epitelio plano simple. La hoja visceral de la cápsula de Bowman no tiene un epitelio plano simple. La hoja visceral está formada por
células denominadas podocitos. Estas células que tienen este color amarillento se llaman podocitos. Como les dije, tienen muchas prolongaciones en forma de piernas o pies, de ahí el nombre de podocitos. El epitelio que mira hacia el glomérulo, que sería esto, constituye la capa visceral de la cápsula de Bowman y está formada por los podocitos. El espacio de Bowman está aquí entre las dos hojas y dentro de él vamos a tener al filtrado glomerular. Vamos a suponer que la sangre y el podocito hace parte de la barrera de filtración del glomerular. Por ejemplo, esta sangre que está aquí, acá vemos la parte roja sería el capilar y la parte amarilla sería el podocito. El podocito es como una membrana extra que abraza a ese capilar. Entonces lo que está dentro de este capilar circulando aquí para que pueda llegar al espacio de Bowman tiene que atravesar la pared del capilar y también tiene que atravesar o tiene que encontrar espacio entre los podocitos. El podocito es una capa más de la barrera de filtración. Por eso no cualquier sustancia puede pasar nomás aquí en este espacio de Bowman. Porque lo que pasa ya tiene que ser de alguna manera eliminado. Vamos a suponer que mi cuerpo tiene un exceso de urea, que es un componente que se tiene que eliminar de alguna forma. La urea va a estar circulando dentro del cuerpo, ¿verdad? Llega la urea aquí por la arteriola aferente, dentro de la sangre, empieza a circular. Entonces ella tiene que ser eliminada. Tiene que pasar el endotelio de este vaso y tiene que atravesar. Al atravesar el epitelio, tiene que atravesar su membrana basal también. ¿Y qué tenemos por fuera de ese endotelio? Protegiendo más todavía el podocito. Tiene que atravesar también el podocito. Y ahí recién la urea va a llegar a este espacio de Bowman. Una vez que llega al espacio de Bowman, ya va a ser dirigida hacia la región de túbulos, que sería el polo urinario. ¿Está bien? ¿Sí? Pueden ser acúmulos, no siempre. Algunos cálculos están formados, viste que los cálculos renales no todos tienen el mismo contenido, pero una parte de ellos sí es por un exceso de componentes dentro de la filtración glomerular. Porque los cálculos pueden estar aquí, pueden estar en la porción distal, pero suelen ser acúmulos, ¿sí? Así es. Pero el contenido es diferente. No todos tienen la misma composición. Importante eso. El epitelio de la cápsula de Bowman, claro, sí. Eso es. Y bueno, podocitos. Sí, acá, justamente la hoja visceral. Esto es un capilar con el microscopio electrónico de barrido y aquí está un podocito. De esta manera se ve, en teoría, es una célula que tiene muchas prolongaciones, parece una araña, ¿verdad? Y como tiene muchos pedicelos, se llama podocitos. ¿Qué sería esto? La hoja visceral de la cápsula de Bowman. Podocitos son células que componen el epitelio de la capa visceral de la cápsula de Bowman. Epitelio es un decir, ¿verdad? Porque se le denomina epitelio porque está revistiendo, pero no tiene un formato clásico, no es tan simple, no es cúbico simple, no es cilíndrico simple. Los podocitos son células totalmente irregulares en su composición. Cada podocito se adhiere a la superficie externa de un capilar, como les dije, abraza a los capilares por medio de varias prolongaciones citoplasmáticas primarias, que se denominan pedicelos, justamente. Otras imágenes con el microscopio electrónico. Esto es el capilar y este es el podocito que está enviando sus prolongaciones y lo va abrazando. Y así va formando como una barrera extra para la filtración. ¿Están entendiendo? Pregunte, inviertan su tiempo, semana que viene ya esa prueba.
células que se adhieren al ovillo capilar. Sí, se le denomina epitelio porque reviste, pero no tiene una nomenclatura fija. ¿Entiendes? Porque los podocitos no tienen un formato clásico. Los podocitos son esos que están ahí de forma clara o más pálida, cubriendo básicamente al ovillo. Ahí yo no voy a pedir nomenclatura. Yo solamente quiero que ustedes sepan de que la hoja visceral está formada por los podocitos. Ahí está. ¿Sí? Exacto. Bueno, y para terminar esta parte de la filtración, la parte más molecular, por así decirlo, que ya no se ve, quiero también que entiendan que entre, esto sería un esquema del vaso sanguíneo, de su membrana basal glomerular, y esto sería un podocito. Entre un podocito, la prolongación de un podocito y otro, de nuevo hay ciertos componentes. Tenemos las hendiduras de filtración y los diafragmas de la hendidura. ¿Cómo esto vamos a entender? Las hendiduras de filtración, ¿qué es una hendidura? Hendidura, ¿qué entienden? Un espacio, ¿verdad? Hendidura. La hendidura de filtración son espacios dejados por los pedicelos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo está formado un podocito? Tiene un citoplasma, núcleo, y envía prolongaciones. Podocito. Bueno, el podocito tiene sus pedicelos, esta prolongación y esta prolongación. El espacio que queda entre un pedicelo y otro pedicelo se llama, eso nada más es la hendidura, es un espacio, hendidura de filtración. Sería un espacio entre una prolongación del podocito y otra, no tengo cómo cubrir, no es como una sábana que cubre el 100% de la superficie, entonces quedan ciertos espacios. Entonces esto sería un pedicelo, otro pedicelo, y el espacio sería la hendidura de filtración. ¿Y ustedes saben? Esto hace parte del diafragma. El diafragma de la hendidura, ¿verdad? Porque ese espacio no va a ser un espacio libre tampoco. O sea que es un espacio que de nuevo tiene un diafragma de la hendidura. Diafragma, como el músculo diafragma, sería una estructura que de alguna manera divide, ¿me entienden? Entonces esa hendidura no está totalmente libre para el paso de cualquier sustancia, sino que de nuevo está reforzada por un diafragma de la hendidura, ¿sí? Subestructuras porosas que se presentan en las hendiduras de filtración. Es como un coador, de nuevo, que está ahí en la hendidura. Interesante. Muy interesante. ¿Saben por qué? Imagínense ustedes, si esa partecita de nuestro cuerpo falla, que es lo que falla en los enfermos renales, en una insuficiencia renal aguda o en una insuficiencia renal crónica, ¿verdad? Imaginen todo lo que pasa. Prácticamente la sangre pierde. Si esa barrera de filtración falla, todo lo que está dentro de nuestra sangre nosotros eliminamos. En un examen de rutina, así, de orina normal, está el sedimento y ahí se ve si es que el paciente pierde proteínas, si pierde glucosa, si pierde glucosinógeno, todo lo que va perdiendo. Lo normal es que no pierda, lo normal es que salga negativo, 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 negativo. Pero si viene un paciente y te trae el resultado de orina y dice proteína 3 cruces, glucosa 3 cruces, glucosinógeno 3 cruces, ¿qué quiere decir? Que la barrera de filtración no está funcionando. Y eso es una catástrofe para el cuerpo, porque yo no voy a poder equilibrar lo que entra y lo que sale del cuerpo, todo se va perdiendo. Exactamente, por ahí lo que yo les estoy mostrando es justamente esa región por donde la estructura, que
puede ser básicamente porque, ahí está, voy a explicar eso. Otra vez, miren un poco esto. Esto es el ovillo capilar. Esta es la cápsula parietal, la hoja parietal de la cápsula de Bowman. Lo que yo les estaba mostrando es lo que pasa aquí. Ni siquiera se ve en el microscopio óptico. Pero dentro de esta pared bien fina tenemos todos estos componentes. Endotelio, membrana basal del endotelio, podocitos. De aquí se filtra para la orina. ¿En qué casos la orina se disminuye en cantidad? Uno, si no llega suficiente sangre aquí. ¿Sí? Para que yo tenga buena filtración, yo tengo que tener buena llegada de sangre. Vamos a suponer que hay un paciente que está con una insuficiencia cardíaca. No llega suficiente sangre a los riñones, entonces los riñones no filtran la cantidad adecuada. Entonces se orina menos. Otra cosa, cuando aquí hay una inflamación o infección, ¿escucharon de hablar de glomerulonefritis? O, ¿qué puede decir? Pielonefritis. ¿Escucharon hablar de la pielonefritis? Vamos a suponer, una pielonefritis hace con que esto se inflame de forma general, ¿sí? Entonces, cuando esto está inflamado, la barrera de filtración no es óptima. Entonces, tampoco hay buena filtración y también se orina menos. Hay varios motivos por los cuales en una infección, en una insuficiencia cardíaca, a veces también cuando hay algo que está deteniendo el paso de la orina, a veces acá está todo bien, pero justamente en el camino hay algún cálculo o hay alguna tumoración que hace con que disminuya la excreción de orina, pero no la producción. El agua que ingerimos se cambia a sangre. Y mira, viste que uno traga el agua, va por el sistema digestivo, ¿sí? Y justamente ahí ya se empieza a absorber por el intestino. Y esa absorción directamente es lo que va hacia el torrente sanguíneo. A nivel del sistema digestivo se absorbe. Tromboembolia pulmonar. ¿Por qué no se puede? ¿Qué es lo que pasa? La tromboembolia pulmonar es cuando la circulación del pulmón se ve directamente afectada por un trombo, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Los pulmones y el corazón trabajan en conjunto, básicamente en conjunto, ¿verdad? Ya sea de forma rítmica, pero también abastece. La oxigenación de los pulmones ayuda a que el corazón trabaje bien. Cuando yo tengo un tromboembolismo pulmonar, automáticamente yo tengo un déficit de oxígeno hacia el corazón. Entonces yo tengo que tratar a lo máximo de no sobrecargar al corazón. Y una forma de sobrecargar es con líquidos. Por eso hay que restringir la cantidad de líquidos para que ese corazón no entre en falla. Porque ya empieza a fallar, cuando los pulmones fallan, el corazón ya se ve afectado. Y si yo le meto mucho líquido al corazón, va a entrar también en falla mucho más rápido. También, totalmente. Es que los riñones pues son, los pulmones pues son los que oxigenan prácticamente a todos los órganos. Si yo tengo una falla en los pulmones, todos los órganos están susceptibles. Yo no puedo sobrecargar. Una forma de sobrecargar el corazón y los riñones es con líquido. Es una forma de sobrecargar. Bien, vamos siguiendo. Esto ya les mostré. Tengan en cuenta, membrana basal glomerular. ¿Qué sería la membrana basal? No se compliquen, es la membrana basal del endotelio, del epitelio del capilar. La membrana basal glomerular es una lámina gruesa, es la fusión de la membrana del endotelio, del capilar, ¿verdad? Junto con los podocitos, se tiñe con paz, ¿se acuerdan? El ácido periódico de Schiff se tiñe. Esa membrana basal, si le coloco la tinción de paz, da para ver de forma rojiza alrededor de los capilares. Y está formada por colágeno de tipo 4, laminina, proteoglicanos, no se estresen que no les voy a preguntar esa parte. ¿Qué hace la membrana basal glomerular? Forma parte de la barrera de filtración glomerular. Esto es lo que quiero que entiendan ustedes el día de hoy. Esto ustedes habrán estudiado ya en bio, ¿verdad? La membrana basal y sus componentes. Sí. En esto yo no les voy a preguntar lo molecular, yo quiero que ustedes sepan nomás dónde está y para qué sirve.
está el endotelio del capilar y la membrana basal es la que sostiene al endotelio. Sí, la membrana basal tiene relación con el endotelio y con el podocito, con la cápsula de goma, hoja visceral. Exactamente. Ahí está, aparato de filtración o barrera de filtración glomerular. Número 1, endotelio. Número 2, membrana basal. Número 3, podocito. Este tiene que estar en rojo. En rojo, luego después ¿cómo era? Con pica de colores. Tengan en cuenta, componentes de la membrana basal glomerular. Pica es salud de la vida. ¿Cómo se llama? Ah, ya sé. Sí. A ver. El mesanquio o células mesanquiales son células que se encargan básicamente de adherir al ovillo capilar. El ovillo capilar no está sostenido solamente del polo vascular y suelto, sino que está básicamente ligado, está colado, está formado sobre una estructura formada por las células mesanquiales. Y se llaman células mesanquiales que forman el mesanquio. Es como una... la comparación que les hice, como el mesenterio más o menos. Eso nomás, son células más de soporte que otra cosa. Células que se encargan de sostener al ovillo capilar. ¿Verdad? Pero son células de soporte más que otra cosa. Muy bien. ¿Hasta ahí qué tal? Sí. Sí, es que vamos a asumir directamente. Cuando hay epitelio, hay membrana basal. Directamente. Entonces, si hay un capilar, el capilar tiene su endotelio, epitelio plano sí. Y es la membrana basal de ese epitelio, básicamente. Es importante porque hace parte de la barrera. Es importante. Sí, formar parte de la barrera de filtración. Muy bien. Vai dar isso, entendeu?